pasó la renuncia, que ya no va de candidato porque iba de candidato con el gobierno. Explicación que dio a los dirigentes de Loja es que el gobierno lo ha amenazado, lo ha mandado a amenazar. Amigos queridos, el Partido Social Cristiano denuncia presuntas presiones. Escuchen bien. El Partido Social Cristiano denuncia presuntas presiones y amenazas del oficialismo a sus candidatos seccionales. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos que el Partido Social Cristiano, otros movimientos políticos están amenazados. Están amenazados. El presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, denunció públicamente que varias figuras políticas desistieron de postularse bajo el respaldo de su organización debido a presuntos amedrentamientos y presiones provenientes del gobierno. La única explicación que recibimos, que fueron amedrentados, la única explicación que nos dieron es de que no quieren participar. Muchos de ellos ya después de haber aceptado la candidatura. El caso más notable para nosotros es el de Loja, donde nos buscaron, el actual prefecto en Loja, que va a la reelección, nos buscó con su organización política, que era Suma, para hacer una alianza. Nos buscó en Guayaquil y me buscó a mí en Quito para que tengamos un proceso lo más robusto posible. Fue electo por el Partido Social Cristiano porque Suma no podía tener primarias, participó en nuestras primarias, aceptó la candidatura y faltando 3 días para el 17 de agosto, es decir, el 14 de agosto, nos pasó la renuncia, que ya no va de candidato porque iba de candidato con el gobierno. Explicación que dio a los dirigentes de Loja es que el gobierno lo ha amenazado, lo ha mandado a amenazar y que por lo tanto mejor se va con el gobierno de candidato. Cuando usted ve este tipo de actitudes, este tipo de medidas, solamente como ejemplo, de esas hay muchísimas más. Lo que nos pasó en San Borondón, lo que nos pasó en Daule, los que nos pretendieron pasar en Esmeraldas, donde finalmente está impugnado el candidato. Ese es un ejemplo de lo que pasó en este proceso electoral, donde yo sí debo resaltar el hecho de la valentía que han tenido los candidatos que no son del gobierno para asumir estas candidaturas. Son personas que al menos le perdieron el miedo a las amenazas permanentes o que se dieron en este proceso electoral. ¿A qué tipo de amedrentamientos, amenazas de qué tipo son las que han recibido estos candidatos a los que, o ex candidatos a los que usted hace referencia? ¿Qué pasó, por ejemplo, con San Borondón? Mire, no conozco el detalle. Como presidente nacional fui informado con la renuncia y me dijeron, mira, es imposible ir en estas condiciones por el amedrentamiento que estamos sufriendo. Lo mismo nos pasó en Daule, lo mismo nos intentaron que nos pase en Esmeraldas, el candidato resistió, se armó de valor y sin embargo ADN, ¿qué hizo? Lo objetó en la Junta, ganamos en la Junta 5-0 y ahora lo ha impugnado ante el Consejo Nacional Electoral, donde sin duda alguna se ratificará esa votación y luego querrán ir obviamente al contencioso electoral, lo cual en el camino van obviamente tratando de perjudicar al candidato utilizando este tipo de artilugios. A el candidato en Esmeraldas le reactivaron un juicio de calumnias para ver si lograban evitar que se inscriba, pero no lo lograron. Al no lograrlo, obviamente, no les quedó más que objetarlo, luego impugnarlo. Ahora, más allá de la cooptación externa, de las amenazas y amedrentamientos a los que usted hace referencia, ¿han identificado las fallas estructurales en los filtros éticos y de pertenencia ideológica del Partido Social Cristiano que permitieron que sus cuadros utilicen al partido como una plataforma utilitaria antes de entregarse al poder de turno, en los casos que así corresponde? Mire, es difícil. Evidentemente. Es difícil, estimado Lenin, ese tema, controlar ese aspecto, ¿no es cierto? A usted lo buscan y le dicen, queremos hacer, por ejemplo, lo sucedido con Loja, lo buscan, queremos hacer una alianza con ustedes, queremos fortalecer esta alianza, nos reunimos 3 organizaciones políticas, buscan a nuestro máximo dirigente en Guayas incluso para que él fortalezca esta alianza, y faltando 3 días para la inscripción de candidato dicen, ya no voy. Entonces, allí ya la pelotita no está en la cancha del Partido Social Cristiano, sino en la posición de este candidato. No sé si sucumbió, lo obligaron para que termine siendo candidato del gobierno. Pero en el caso de Daule, Alfredo, en el caso de Daule, la candidata que era de ustedes y que ahora es del gobierno, ella sí pertenecía al partido, tenía una trayectoria de algunos años y de repente se vira. Ustedes no hacen un análisis hacia adentro y se preguntan por qué pasan estas cosas, más allá de los amedrentamientos, más allá de las ofertas, de las cooptaciones. Bueno, en el caso de Daule nunca fue nuestra candidata, era social cristiana y de pronto asomó candidata desde el inicio, asomó candidata por el gobierno. Nosotros teníamos nuestro propio candidato a la alcaldía de Daule y a la concejalía de Daule, que eran militantes social cristianos desde hace mucho tiempo con trayectoria política, pero lamentablemente también fueron amenazados y tanto la candidata concejal como el candidato alcalde tuvo que renunciar a la candidatura luego de haberla aceptado en las elecciones primarias. De manera que estos procesos se repitieron en varios, trascendió lo de Daule, trascendió lo de San Borondón, lo estoy mencionando lo de Loja, pero sucedieron en otros lugares también. El mapa
mapa de alianzas, Alfredo, para estas seccionales exhibe nuevamente a agrupaciones políticas pactando con actores que incluso en el pasado reciente fueron sus perseguidores. ¿Cómo observan ustedes esta suscripción de acuerdos que rebasan cualquier frontera doctrinaria, que rebasan incluso la memoria? No es nuestro caso, pero sí nosotros diferenciamos lo que son elecciones seccionales de las elecciones generales. Las elecciones seccionales no son elecciones donde se debate el tema doctrinario, donde se debate el tema ideológico. Ahí se debate si se adoquina la calle o si se construye el puente o si se reubica el parque, de manera que eso no tiene condumio de carácter doctrinario ni ideológico. Lo que sí es grave, por ejemplo, el que se haya, para este proceso electoral, se haya cambiado las reglas del juego, nos desubicaron definitivamente con ese anticipo de 90 días de las elecciones. Fue grave para el aparato de los partidos políticos, el aparato de armar los procesos. Nosotros hemos hecho alianzas, tengo entendido que 62 alianzas en todo el país. ¿Por qué hemos hecho esa alianza? Muchos porque somos los fundadores de las alianzas en 1984 con el Frente de Reconstrucción Nacional, y desde allí, principalmente en las seccionales, nuestras alianzas son bastante amplias, de carácter local, principalmente con movimientos locales y también con movimientos nacionales. Pero ¿qué pasó esta vez, Lenin? Y esto es importante que el país conozca. En la Asamblea, en junio del año pasado, aprobaron una norma que, por ejemplo, usted, si tiene una sola lista en un cantón, usted hizo una alianza en un cantón y tiene, por lo tanto, esa alianza es una organización política, usted tiene que poner el candidato a concejal rural y el candidato a concejal, la lista de concejales rurales y la lista de concejales urbanos. Dice la ley que al menos una lista, y como en este caso es una sola lista, tiene que estar presidida por un joven. Entonces, la mujer ocupa un puesto y el joven ocupa el otro puesto. Y el hombre mayor a 29 años está proscrito de participar en campañas electorales por esta arbitrariedad que cometieron en la Asamblea. Se los advertimos. Se lo dijimos, pero no quisieron acaso. Como se unieron las dos fuerzas grandes, tuvieron esa facultad para aprobar esa barbaridad jurídica de proscribir a jóvenes mayores a 29 años. Por eso las organizaciones políticas se vieron obligados a hacer alianzas para tratar de sortear este proceso, porque no es fácil conseguir jóvenes, no es fácil conseguir candidatos en estas condiciones. No es fácil porque no los forman, pues, Alfredo. Una situación verdaderamente especial. No es fácil porque no los forman, no es fácil porque los partidos políticos no cumplen con una de sus funciones, que es precisamente la de ir construyendo a los futuros políticos del país. Y por eso es que el sistema de partidos en el Ecuador ha entrado en una fase de caducidad institucional. Son orgánicamente frágiles y a eso se suma, y usted lo sabe, el descrédito cada vez más amplio en la ciudadanía. Casa adentro, ustedes han hecho un ejercicio de reflexión, de autocrítica respecto a su propia responsabilidad en este deterioro. Y se lo pregunto, y usted sabe por qué se lo pregunto, porque el PSC ha sido actor determinante en resoluciones del legislativo, no en la última reforma, pero sí en anteriores, y también han sido determinantes en las urnas. Lenin, nosotros tenemos la satisfacción de decirle al país, en los últimos 3 años, desde el Centro de Formación Política del Partido Social Cristiano, formamos a 1.350 jóvenes para que se preparen para el proceso electoral. Pero en estas condiciones que comencé al inicio de esta entrevista diciéndole, donde solamente le dan 14 días para que participe el proceso electoral, y al partido le dicen, usted solamente tiene este chance de sobrevivir, o gana, usted no tiene lamentablemente la posibilidad de que buscar un candidato para 14 días y que además sea ganador, porque caso contrario no cumple con el requisito y va a ser eliminado, porque eliminaron la norma que decía que en 2 elecciones consecutivas una organización política que no cumple con el requisito será eliminada. Entonces, vea usted a dónde hemos llevado el aparataje de los partidos políticos, a esta política de crear 2 organizaciones políticas. Crearon incentivos, o tiraron abajo los incentivos para las alianzas, tiraron abajo los incentivos para las organizaciones que buscaban justamente a través de las alianzas fomentar a jóvenes. Hoy ya no hay tiempo para fomentar a jóvenes. Durante una entrevista televisiva, el dirigente señaló que diversos precandidatos, tras haber aceptado y ganado los procesos de democracia interna, presentaron sus renuncias a pocos días del cierre de inscripciones, alegando temor por represalias oficiales. Entre los casos más destacados, Serrano citó la situación en Loja, donde el actual prefecto habría acordado una alianza electoral con el socialcristianismo y luego declinó su participación para sumarse a la línea del oficialismo, argumentando amenazas directas. Serrano afirmó que este escenario no responde a hechos aislados, sino a una dinámica recurrente observada en distintas localidades del país, tales como San Borondón, Daule, Esmeraldas. En esta última provincia, el Partido Social Cristiano y el presidente del Partido Social Cristiano destacó la resistencia de su candidato frente a intentos de bloqueo que influyen la reactivación de causas judiciales y posteriores objeciones e impugnaciones electorales presentadas por la bancada oficialista de ADN. Ante
las juntas y tribunales correspondientes. Frente a estas acciones, el líder social cristiano reconoció la postura de los aspirantes que mantuvieron sus candidaturas pese a lo que calificó como una estrategia de hostigamiento político destinada a debilitar a las organizaciones de oposición en el tablero electoral. Señoras, señores, ¿es una dictadura, sí o no? Los leo en los comentarios. Gracias por estar y un abrazo a todos. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí